Bien, cuando hablamos de VAR, lo que estamos asumiendo en principio es que existe digamos, un arreglo que le llamamos vector, que decimos que xt es igual al apilamiento de un proceso 1 o una x1 en el momento t, un proceso 2 en el momento t y así hasta un proceso késimo en el momento t. Entonces, en general lo que tenemos es k variable en un momento dado. Esa es nuestra definición de vector. Y dijimos que var era una expresión que era x en t igual a delta más una matriz A1 que multiplica a x en t menos 1 más así hasta una matriz A subíndice P que multiplica a x en t menos p más un término de error eh, que también era un ruido blanco, pero en términos de lo que ahora voy a expresar. Porque no, de hecho no abundé mucho en cómo era U. Entonces yo simplemente les dije U era el término de error que se parecía muchísimo a lo que habíamos planteado para el caso de autorregresivos. En el caso de autorregresivos habíamos asumido que U era un proceso puramente estocástico. En este caso también es un proceso puramente estocástico, pero multivariante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proceso univariado y multivariante en el caso de puramente estocástico? Es que sería la siguiente. Diríamos que el valor esperado de U de T tendría que seguir siendo cero, pero no cualquier cero, sería un cero vectorial. Es decir, que lo que tendríamos que analizar es cuál es el valor esperado de U de la variable 1 en el momento T, cuál es el valor esperado de la variable del proceso 2 en el momento T, y así hasta continuar a cuál es el valor esperado de U para la variable késima en el momento T. Cada uno de estos por individual es cero en valor esperado, en media, ¿no? Entonces, eh, esto al final del día debería de ser un vector de 0, 0, 0. ¿Sí? A esto es a lo que yo le llamo que el valor esperado del término de error asociado a un var sea 0. Ahora, la pregunta que seguramente aparecerá en este momento, bueno, pero eso es la media. ¿Cómo es la varianza de un proceso multivariante como este? Ah, bueno, pensemos un poco, ¿no? ¿Cómo debería ser la varianza? Bien, si la media es 0, entonces construir la varianza es de una manera más o menos sencilla. ¿Cómo construiríamos la varianza del término de error U de T? Creo que no tendrían problema en decir que en realidad es el valor esperado de U de T por U de T traspuesto. ¿Sí? ¿Por qué puedo decir que es esto? Porque el valor esperado de U de T es 0. Entonces, en realidad, la varianza solo depende del producto de estos dos objetos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Vale. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo es ese muchacho? Bueno, ese muchacho es igual al valor esperado de U1 en T, U2 en T, así hasta U késimo en T. Bueno, creo que está muy pequeño esto, lo voy a hacer más grande. U késimo en T. Esto multiplicado por eso mismo traspuesto, que sería U1 en T, U2 en T, puntitos, U késimo en T. Y todo esto, a todo esto, tomarle el valor esperado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es qué objeto va a resultar de aquí? Una matriz. ¿De qué dimensión? K por K en realidad, ¿no? Porque tengo un vector de K por 1 por un vector de 1 por K. Sí se puede multiplicar porque los términos del medio son idénticos, entonces la dimensión de la matriz que resulta es K por K, ¿vale? Entonces, si hago el producto de esa expresión, eh, ¿no?
Si hago el producto de esa expresión, lo que voy a tener sería lo siguiente. El resultado sería la siguiente matriz. Sería el valor esperado de U1 en T por U1 en T. Y aquí en la siguiente entrada sería el valor esperado de U1 en T por U2 en T. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es continuar la operación. Tengo el primer elemento, la columna, multiplicada por el primer elemento de la fila. ¿Sí? Y luego el elemento de la columna por el siguiente elemento de la fila y sucesivamente voy a ir construyendo este, ¿no? Entonces, lo que tendría hasta acá sería entonces, continuando, lo que tendría es el valor esperado de U1 en T por U késimo en T. Y aquí, hasta aquí cerraría el primer renglón. El segundo renglón sería el valor esperado de U2 en T por U1 en T. El siguiente sería el valor, perdón, aquí, el valor esperado de U2 en T por U2 en T. Por el valor, bueno, no perdón, sino continuando, sería el valor esperado de U2 en T por UK en T. ¿Sí? Y ese sería mi segundo renglón. Y así continuaría hasta el último renglón, hasta el último renglón es el renglón késimo. Entonces, hacia el renglón késimo tendría yo el valor esperado de U en K sub T por U1 en T. El valor esperado de U K en T por U2 en T. Y hacia acá tendría el valor esperado de U K en T, U K T. Y aquí cerraría mi llave. Esta sería mi matriz de varianza multivariante. ¿Sí? Ahora, la pregunta que debe surgir aquí es, ¿cuál debe ser el valor esperado de 1 por U1? Esa en realidad es U1 al cuadrado, ¿no? El primer elemento de hasta allá arriba. ¿Sí? ¿Eso cuánto es? ¿Cómo le denominamos? Este sí le dimos nombre en los procesos autorregresivos. ¿Lo recuerdan? ¿Qué nombre le dimos? Era sigma, simplemente, no sigma cuadrado. Ese amigo de ahí es sigma cuadrado, pero para el proceso 1. ¿Sí? Luego, aquí en la segunda posición, aquí debería de tener qué cosa, en la siguiente entrada. Debería de tener cuál es el valor esperado de U1. Voy a subrayar ese componente del que estoy discutiendo ahora. Este amigo de acá, ¿qué debería resultar? Es cuánta información hay correlacionada del proceso 1 con el proceso 2. Y esa cosa debería ser, la pregunta que deberíamos tratar de responder es, ¿debería ser igual o distinto de ser? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué debería ser igual a ser? Esto sería cierto si los procesos fueran independientes, pero si los procesos son independientes, entonces ¿por qué los modelamos juntos? Si fueran independientes, entonces no tendría sentido modelarlos como base. Exactamente, porque son covariantes contemporáneos. Es decir, que los procesos van a compartir información solo en el mismo momento T. Es decir, esa posición que estoy subrayando ahí, sí va a tener una expresión que voy a denominar, en este caso le voy a poner, si no me recuerdo, en las notas utilizo ρ 1, 2, para decir, ese ρ va a simbolizar cuánta información hay del proceso 1 y del proceso 2 que es común, pero en el momento T. Observen esto, es en el momento T. Y así puedo llenar esta matriz y diría que este es la información de 1 con el proceso K. Y hacia aquí abajo sería
el proceso K con el proceso 1, y hacia acá tendría sigma cuadrado, pero K. En realidad en la diagonal tendría sigma cuadrado, cada uno de estos correspondiente a la respectiva varianza de cada uno de los procesos y fuera de la diagonal, elementos que son distintos de cero. Noten que si esta matriz fuera exactamente una matriz diagonal, eso implicaría que entonces no tienen un bar. Lo que tienen es simplemente apilaron un montón de procesos que se pudieran haber modelado como autorregresivos de forma individual. ¿Sí? Esa es la importancia de esta matriz. Ahora, esta matriz le vamos a llamar matriz de varianzas y covarianzas contemporáneas. Entonces, sí se permite la varianza y la covarianza en el bar, pero contemporánea. Lo que no se va a permitir es que queramos compartir o queramos pensar que existe información del proceso, de alguno de los procesos, eh, en un momento T y con otro momento S, que sea común. ¿Eso por qué no queremos? No queremos porque lo que no queremos es autocorrelación serial. ¿Sí? Entonces, segundo supuesto, lo que vamos a decir es que esta matriz solo es cierta cuando para T, pero cuando asumamos que queremos con cuál es el valor esperado de, por ejemplo, U1, perdón, de UT, pero U mayúscula en T, por U mayúscula en S, traspuesto, esta va a ser una matriz diagonal. Lo único que va a tener esta matriz es elementos en la diagonal, porque lo que vamos a asumir es que lo único información que existe común entre U en el momento T y U en el momento S, no existe esa información común. Lo único que hay es varianza del mismo proceso. Eso es lo único que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Eso qué garantiza? Nos garantiza homoelasticidad por un lado y no autocorrelación serial por otro lado. Entonces, resumiendo, lo que en el fondo tendríamos que hacer cuando hagamos un bar es, cuando decimos aplicarle pruebas de diagnóstico, lo que queremos verificar es que en efecto esto es cierto, que esta matriz es diagonal. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? Sí, sería simétrico. Bueno, déjame ver. Uno, dos. Sí, sí, sería simétrico. Ujú. Porque uno sería que poner la coordenada. El nombre de Ro. Ajá, Ro. Ajá. Ajá. Ro 1, 2 igual a. Sí, sería esa simétrica. Sí. Si a eso te refieres como simétrica, sí. Sí. O sea, toda la. Es invariante. Si tomas la información de el proceso 1 con el proceso 2, hasta si tomas la información del proceso 2 con el proceso 1. Esto es exactamente lo mismo. Sí. Sería simétrica. Sí. Esta es una matriz. Esa es la única matriz que vamos a permitir que sea. ¿Vale? Bien. Entonces, dicho eso, lo que voy a hacer ahora es hacer unas pequeñas modificaciones sobre base. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Existen tres posibles formas en que podemos modelar un bar. ¿Sí? Entonces, digamos que existen tres formas de un bar. ¿Vale? ¿Cuál es la forma 1? Y es la forma más básica. Es asumir que el bar se ve de esta manera. X en T es igual a delta más A1 de X en T menos 1 más puntitos más X en, perdón, AP, X en T menos P, más U de T. A este bar le voy a decir que el componente determinístico que tiene es una constante. Y ese es delta. ¿Sí? Entonces diremos que este bar tiene constante. ¿Sí? Ahora, hay una segunda versión que vamos a decirle que es un bar con tendencia. Y ese sería X en T igual a delta más un componente teta por T más A1 por X en T menos 1 más
puntitos más AP X en T menos T más U de T. Y este voy a decir que tiene tendencia. Tiene dos componentes deterministas, es decir, determinísticos, que es delta y zeta por T. T es básicamente un contador de tiempo. De hecho, T minúscula, no debería ponerlo T mayúscula, este es T minúscula. Así debe ser más claro, seguramente. Entonces, lo único que hace T es básicamente llevar el conteo del momento en el que estamos. Por ejemplo, X en 1, T va a ser igual a 1. X en 2 va a ser 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso simplemente es una tendencia. Zeta lo único que hace es el parámetro que captura cuánta información del vector autorregresivo es explicada por la tendencia. ¿Sí? Y hay un último modelo, que es el modelo 3, que es simplemente que el VAR se ve como X en T es igual a 1 por X en T menos 1 más puntitos más AP X en T menos T más U de T. Y este modelo no tiene nada, ningún componente determinado. ¿Sí? Simplemente es un autorregresivo en el que asume que la media es cero. ¿Sí? Entonces, una cosa que no deben de perder de vista cuando hacen VAR es que hay un supuesto intrínseco que es bien importante. El supuesto es que cada una de las series que incluyen en su vector es estacionaria. Yo sigo aquí en el mundo de que todo es estacionario. No he roto ese supuesto. Si ustedes se dieron cuenta, cuando inicié el curso yo les dije, yo voy a hablar, yo toda la mitad del curso voy a hablar del mundo de la estacionariedad, en el que todos los procesos son, digamos que están alrededor, oscilan alrededor de una constante. Esa constante puede ser incluso el cero. ¿Sí? Oscilan alrededor de esa constante. Entonces, ese supuesto hasta este momento no lo he roto. El único supuesto que rompí fue, ya no estoy en el mundo univariado, estoy en el mundo multivariado, pero en el mundo multivariado sigo pensando que cada una de las series que está dentro de X es estacionaria. Por lo tanto, en este punto del curso, el único VAR que sería válido para ustedes es el del modelo 1 y el del modelo 3. El del modelo 2 en realidad no sabrían ustedes qué hacer. ¿Cuál es el problema del modelo 2? El componente de tendencia. Porque asumir que una serie tiene tendencia ya no está dentro de mi definición de estacionariedad. Si ustedes recuerdan mi definición de estacionariedad, era una definición muy sencilla. De hecho, hice una gráfica muy sencilla. Dije, bueno, para mí un proceso va a ser estacionario y lo puedo graficar respecto del tiempo alrededor de una media y ese proceso se ve así. Si se ve así, es estacionario. ¿Sí? Esa es la única métrica que en este punto yo tengo para decir que un proceso estacionario es que parezca algo así. No tengo otra métrica hasta este momento. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer en las siguientes clases es, voy a darle formalidad al test o a la prueba de cómo saber cuando una serie es estacionaria. E incluso voy a relajar el supuesto de estacionalidad y voy a permitir que las series sean estacionarias bajo una forma que probablemente algunos se dirían, bueno, pero ¿qué pasa si el modelo, imagínate que más bien, ¿qué pasa si la serie, en realidad una serie X en T, digamos que oscila así? Es decir, oscila alrededor de una, ay, no me salió esta, alrededor de un componente este que le llamo zeta t, alrededor de una tendencia. Ese también sería un proceso estacionario. Nada más déjenme mover mi gráfico que quedó bastante, este, aquí, ahí, ¿sí? Entonces, ¿okay? Noten que la diferencia entre el proceso verde y el proceso azul en realidad nada más es alrededor de dónde oscilan. El proceso verde oscila alrededor de una media y el proceso azul oscila alrededor de una trayectoria. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso, hasta este momento, es que los VAR, vamos a asumir que todos incluyen series como en la gráfica verde. Cuando llegue al final del curso, me voy a permitir
ocupar series como la serie azul, pero con una prueba implícita detrás. Es decir, le voy a dar una prueba formal para determinar cuándo estoy en cada uno de estos casos. Y esas pruebas se llaman pruebas de raíces unitarias. Nada más por si no quieren perderse de hacia dónde no. ¿Vale? Pero vamos, sí. Bueno, teta en realidad es un parámetro nada más que te dice qué proporción del tiempo. De hecho, es una pendiente. Eso es todo lo que te dice. Una pendiente. Eso es lo único que te dice. Ahora bien, hay tendencias que también hay tendencias que son no lineales. Por ejemplo, podría haber una tendencia que sea de la forma teta t más teta 1, por ejemplo, y teta 2 por t al cuadrado. Esa ya es una, por ejemplo, una forma cuadrática, cúbica, la que sea. ¿Sí? Normalmente en series de tiempo solo llegamos hasta tendencias lineales. Esa es la única restricción que yo tendría en este caso. ¿Vale? Bien, ok. Entonces, ya dicho de qué tipo de barro estoy hablando, vámonos ahora sí al software. Bueno, antes de ir al software, quiero nada más introducir una cosa más, que es voy a utilizar un criterio, ¿no? ¿Cómo voy a elegir cuál es el valor óptimo de P? Entonces, déjenme. Sí, ese es. Y en el valor óptimo de P lo voy a elegir con este criterio de acá. Perdón, con este criterio de información. Tengo cuatro opciones, al igual que en el autorregresivo. Puedo utilizar un Final Prediction Error, puedo utilizar un criterio de Akaike, un Hannan Queen, un Schwartz. Cada uno de esos criterios de información, lo que utilizan como métrica de error es la matriz sigma que tiene cada una de esas expresiones. Si ustedes se dan cuenta, la matriz sigma está aquí, está aquí y está aquí. El determinante de esta matriz, ¿sí? El determinante, acuérdense que es como una métrica de qué tan grande es la matriz, ¿sí? En el espacio de las matrices, el determinante nos dice qué tan amplias o qué tan pequeñas son las matrices. Funge como una especie de norma. En realidad no es una norma, pero es como una especie de norma. Bien. Ahora, ¿cómo aproximamos esa matriz? La aproximamos con esa expresión que tengo aquí abajo. Lo que hacemos es estimamos un bar, encontramos los residuales del bar y obtenemos esta multiplicación. El residual del modelo 1 por el modelo 2, el modelo késimo, y utilizamos otra respuesta, que esta es una aproximación de la matriz que yo hace un rato mostré, que era la matriz de varianzas y covarianzas contemporáneas. Construimos esta matriz, ya que la tenemos, entonces la incorporamos en los criterios de información y por lo tanto podemos construir cada uno de los criterios de información bajo estas formulaciones y podemos decidir cuál es el óptimo. ¿Sí? La regla sigue siendo la misma, el que les va a dar más rezagos normalmente es Akaike, por eso se suele utilizar Akaike. Y algunas otras veces Schwartz o Hanana Quinn, pero normalmente Akaike es como el que más se suele utilizar. ¿Vale? Bien, ahora sí vamos a todo. ¿Vale? Entonces voy a trabajar hoy déjenme ver, no me acuerdo qué clase es, creo que es clase 14. Sí, voy a trabajar con clase 14. En clase 14, por favor, solo ejecuten las primeras líneas, que es decir, la carga de bibliotecas, la carga de datos eh, y la transformación de los datos a series de tiempo. Es lo único que necesitamos y después de eso se pueden saltar sin ningún problema hasta la línea 176. ¿Sí? Que es donde estoy parado ahora. ¿Vale? Entonces les doy unos 30 segundos para que ubiquen hasta este punto donde estoy. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí?
Clase 14. Bien. Vale, entonces nada más recuerden, entonces ejecuten librería, carga de datos y transformación a series de tiempo. Es todo lo que necesitan. ¿Vale? Luego de ahí se pueden saltar hasta la línea 176. Vale, vayamos a la línea 176. Entonces voy a utilizar la función var, que ya la conversamos la clase pasada. Nada más para recordar un poco, voy a preguntarle al software por la ayuda. Entonces, como siempre, utilizo el signo de interrogación y la función que le quiero preguntar al software. Entonces, var me dice que es una cosa que lo que necesita es un objeto que sea de tipo serie de tiempo, pero en type o el tipo me dice que puede modelarlo bajo 4 especificaciones. Puede incluir constante, puede incluir tendencia o puede incluir ambos. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decidir un var que incluya constante, que incluya solo tendencia o que incluya ambos. ¿Sí? O ninguno. ¿Sí? Entonces, en este punto del curso, el único que no se puede es el de tendencia o el de ambos. Eso no lo podemos hacer hasta este punto. ¿Sí? Solo sabemos hacer cosas que son con constante o sin nada. Es lo único que sabemos hacer hasta este punto del curso. Entonces, ¿cómo especificamos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es poner var, los datos, en este caso, que es el objeto, perdón, creo que datos no lo, sí lo necesitamos crear, y datos lo creamos en la línea, eh, perdón, me faltó crear datos. También esta línea de acá la necesitamos. Uy, necesitamos la línea 89 y la línea 96 también, para poder trabajar en la línea 176. Bien, entonces ya hecho eso, lo que hacemos es entonces, utilizamos el objeto datos, vamos a utilizar 4 rezagos ahora solamente, como ejemplo, y el tipo de modelo que voy a utilizar es ninguno, entonces no voy a incluir mi constante en mi var. Lo estimo y lo guardo en un objeto que se llama var1, y entonces tengo esos nombres o esos objetos dentro de la clase del objeto var. Ahora bien, ¿cómo puedo extraer la representación simplificada de lo que acabo de estimar? Utilizo el comando summary, como lo hice la clase pasada, y le doy run y veo que lo que hace es que básicamente me arroja cada una de las ecuaciones por individual que componen el var. Entonces, en este caso concreto, yo incluí 5 variables, entonces tengo 5 ecuaciones. ¿Sí? La primera ecuación que me reporta es, por ejemplo, la ecuación del INPC. Me dice que esa sería su ecuación y esos serían los coeficientes. ¿Cómo evaluamos los coeficientes? Como lo hacemos de la forma convencional, que es decir, tomamos el coeficiente estimado, lo dividimos entre el error estándar y así obtenemos el valor t. ¿Sí? Y el p-value simplemente es, nos dice la posición donde se encuentra el t dentro de la curva de t de estudio, ¿no? Entonces, más o menos la regla es, si el t es mayor que más o menos 2 en valor absoluto, entonces estamos en la zona de rechazo de la hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso sigue siendo la misma de una regresión simple, que es que el coeficiente es estadísticamente igual a 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este var, los únicos coeficientes que rechazamos, como que decimos que son distintos de 0, es el coeficiente asociado al INPC con un rezago y a los CETES con 2 rezagos y al tipo de cambio con 4 rezagos. Son las únicas variables que podríamos decir que estadísticamente pueden explicar de alguna manera el INPC, o más bien la tasa de crecimiento del INPC o la inflación, dicho de otro modo. ¿Vale? Bien. Ahora, así podemos continuar con las demás ecuaciones y podremos ir revisando quién es significativo en cada uno de ellos. Muy probablemente en este punto, una de las preguntas que debe surgir es, bueno, eso es lo que yo esperaría que estén en este punto pensando, es decir,
Bueno, pero ¿por qué salen tan poco significativas las demás? ¿No? ¿Por qué no son significativas? ¿Por qué no es significativa, por ejemplo, en este caso, el IGAE con un rezago para querer explicar ecuaciones del índice de producción industrial, ¿no? De Estados Unidos. Bueno, en principio porque parece lógico que el IGAE no pueda afectar el índice de producción industrial de Estados Unidos. Eso en principio parecería que tiene mucho sentido. Pero, en general, cuando modelamos un bar, una de las preguntas que nos puede surgir es ¿por qué no salen significativas muchísimas variables? Bueno, y la razón es sencilla, porque cuando hacemos un bar, es básicamente lo que estamos haciendo es como este proceso de cuando hacíamos seguramente les pasó cuando hicieron sus primeras regresiones, incluían un montón de variables y decían, bueno, pues estoy haciendo una regresión y le agrego otra variable y otra, y en realidad como que no sabían exactamente por dónde ir, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que en realidad lo que estamos haciendo es agregamos información irrelevante a la ecuación de regresión. Y eso genera un problema, ¿no? Que es, por ejemplo, pérdida de eh, sesgo, en realidad, ¿sí? Bien, ahora, entonces, probablemente ustedes dirán, bueno, pero a lo mejor aquí estamos en el mismo caso, más o menos. En realidad no, porque en este caso lo que estamos asumiendo, el supuesto principal que estamos asumiendo detrás de esto, es que en principio estamos diciendo que las series que estamos incluyendo en el map tienen algún tipo de grado de homogeneidad entre ellas, ¿sí? Entonces, esa es como la parte inicial o lo que sería el destaque de su modelo, ¿sí? Entonces, en un principio lo que deben de pensar es cuando ustedes hagan un bar, es si tienen un modelo teórico que justifique que todas las series deben modelarse en conjunto, ¿sí? Si por alguna razón piensan que hay series que no deberían modelarse en conjunto porque no tienen ninguna relación, no es el modelo correcto, no es un bar, ¿sí? ¿Vale? Bien. Ahora, otra cosa que deberíamos de revisar del bar es esta matriz de aquí, y esta matriz de aquí es la matriz de correlación de residuales, que básicamente es mi aproximación de la matriz de varianzas y covarianzas que necesitamos para calcular el criterio de información. ¿Vale? Es esta matriz de acá. ¿No? Bien. Ahora, también podemos, por ejemplo, expresar la solución para una ecuación en específico. Por ejemplo, puedo tomar el objeto bar 1 y decir que solo quiero la ecuación del IGAE. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo? Le digo equation igual a IGAE y solamente me va a reportar esa ecuación. Y de esa manera solamente tendría esa ecuación. Ahora, también aquí tengo las raíces del polinomio característico. Entonces, todas esas son las raíces, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer nada más es verificar que esas raíces sean en valor absoluto menor a 1 y ya, para saber que mi proceso es funcional. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que haríamos en este punto es estimar un bar y tratar de identificar cuál es el valor óptimo del bar dado los datos, del valor óptimo de T. Entonces voy a utilizar una función que se llama bar select y lo que va a necesitar es los datos, que en este caso son las series, que incluí como mi vector de proceso. Voy a utilizar un máximo de rezagos que quiero evaluar y un tipo de modelo. Entonces, nada más para ilustrar, aquí voy a utilizar un modelo que incluye tendencia y constante. Entonces, digamos que si hago eso, lo que dice, el resultado que dice es que con los 4 criterios de información, el bar óptimo necesitaría un rezago, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una opción, pero en realidad que a lo mejor lo que queremos hacer es un bar únicamente con constante. Lo único que necesitamos es aquí colocar con y evaluamos, ¿no? Y el caso de constante igual dice que solo necesita un rezago. Bien, entonces vamos a evaluar un bar con constante. Entonces, eh, el bar con constante, el bar con sin nada, bueno, con incluye nada. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un bar 2, pero el óptimo era 1, entonces con un rezago. mm, Lo estimamos y ese sería el bar óptimo que deberíamos evaluar, que deberíamos considerar. ¿Vale? Bien.
Ahora podemos extraer para el var óptimo cada una de las ecuaciones, al igual que lo hicimos anteriormente, por ejemplo, para el IGAE, únicamente sería con esta expresión. Y para el NPC sería con esta expresión, y así lo hago para las siguientes expresiones, ¿no? Pero bueno, eso me lo voy a saltar, creo que no necesitaría mayor detalle con esto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí de cómo implementar un var? Bueno, Profesor, yo nomás tengo la duda de cuando una variable ahí no sea significativa, entonces no se incluye en el modelo, nada más se incluyen las significativas en la ecuación. ya. Bueno, aquí me pregunto en línea como ¿qué pasa cuando las variables no son significativas, ¿no? Si las reportamos o no. Eh, en realidad, cuando ustedes reporten un var, difícilmente van a reportar los coeficientes, porque en realidad el var no tiene un propósito específico, no al menos como lo utilizamos nosotros en economía, de hacer análisis específico de los coeficientes. Para los que normalmente, usualmente utilizamos el var, es para tratar de encontrar reacciones o eh, una reacción de alguna de las variables específicas a impulsos particulares. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí es modelar 5 variables. Lo que me gustaría es saber, por ejemplo, qué le pasa a la tasa de depreciación cambiaria cuando modifico un poco el tipo, la tasa de interés. Entonces, lo que quiero ver es cómo reacciona esa variable, ¿sí? Entonces, tratando como de responder la pregunta de si reporto o no los coeficientes, en realidad no es importante como tal reportar los coeficientes, sí es como, es una práctica tal vez hacerlo, pero como tal no es el objetivo, porque en principio, digamos, el supuesto, lo primordial que hacemos cuando hacemos un VAR, como separar la información en distintos, en todos sus componentes. ¿Cuánto del VAR es explicado por un rezago, por 2 o por 4 rezagos? ¿Y cuánto es explicado por cada una de las variables? ¿Vale? No sé si con eso respondo un poco la pregunta. Sí, es que a mí como que me queda entonces ahí la duda, entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que una variable sí es significativa con respecto a otra, ¿no? Porque ya ve que es una variable con respecto a varias, ¿no? Entonces, con el VAR, yo lo que entendí es que todas tienen que ser significativas para que yo certifique que una variable sí influencia a la otra, ¿no? Entonces, no Eh, es así. sí, no. O sea, también me preguntan en línea si todas las variables deberían ser significativas. No, no tienen que ser significativas todas. Puede ser significativa solamente alguna. De hecho, ninguna regresión, en estricto sentido, sí, en estricto sentido, ninguna regresión es esperado que todas las variables sean significativas. Eso no quiere decir que nada más debería yo de considerar en el VAR aquellas que son significativas, es decir, desechar las demás. ¿Eso por qué no podría hacerlo? Porque en realidad, acuérdense que en el principio básico de cuando hacen una regresión es no pueden quitar información relevante del modelo. Es decir, por ejemplo, imaginen una ecuación como la que les contaba yo de la ecuación de las calificaciones de los niños. Imagínense que solo tuvieran 2 variables o tuvieran un modelo que dice que solo 2 cosas lo explican. Uno, que es las calificaciones pasadas de los niños, de ese mismo niño, y por ejemplo, el grado máximo de educación de su mamá. Y supongamos que el grado de educación máximo de su mamá es no significativo, o de su cuidador principal. No podríamos quitar eso porque en realidad el modelo dice que esa variable debe incluirse en el modelo. Si la quitamos, lo que estamos haciendo es generar sesgo, estamos sesgando a los estimadores. Aquí pasa lo mismo en el banco. No puedo quitar las variables que no son significativas, nada más por el hecho de no serlo, porque en principio hay un modelo teórico detrás que está sosteniendo que todas estas variables deberían modelarse en conjunto. ¿Sí? No sé Ok, si... entonces, con que nada más una sea significativa ya está justificado, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Sí, efectivamente, con que sea una significativa, con eso es suficiente. Ah, ok, ok, Vale. gracias. En términos de todo este escenario que vaya repitiendo, que queremos encontrar. O sea, en términos de todos estos resultados, ¿qué es lo que queremos encontrar? Lo que queremos nada más encontrar es que no ocurre que ninguna es significativa. Bueno, que ninguna es no significativa. Lo que no quería encontrar es que todos estos fueran no significativos para todos los casos, porque eso implicaría que en realidad lo podrías modelar de forma separada.
Eso es lo único que no quieras encontrar. Pero si encuentras que hay algunos casos que sí, otros que no, con eso es suficiente. ¿Vale? Ahora bien, detrás existe una teoría que sostiene, es decir, hay un modelo teórico que dice que todas estas variables deberían modelarse en conjunto. En este caso no estoy seguro que exista una teoría, simplemente este es un ejemplo ilustrativo para el curso. ¿Vale? ¿Sí? Por allá tenía. Sí, la matriz de vectores solo se utiliza para ver información, también como para interpretar las variables. Se puede utilizar para interpretar la relación entre las variables, pero el propósito principal es para los criterios de información. Ahora, lo que sí te dice es como cuánta covarianza existe entre ellos. Por ejemplo, te dice que hay relaciones que son negativas. Por ejemplo, te dice que el INPC y el tipo de cambio tienen una relación inversa, lo cual dices, pues sí, más o menos suena, que es cierto, ¿no? Y te dice, por ejemplo, que el IGAE y el INPC tienen una relación positiva, sí, porque suena normalmente que entre más crece el IGAE, probablemente es por dos efectos, ¿no? Por la producción misma o por una variación de precios. Bueno, ¿no? Entonces, también es cierto. Sí, sí puede servir, sí puede tener otra interpretación, no solamente es para los criterios, pero para este ejemplo sí, solamente, ¿vale? Bien. ¿Y más dudas aquí? Vale, ok. Entonces, lo que quiero hacer es introducir un concepto que se llama análisis de impuesto-respuesta, ¿vale? Bien. Ahora, pensemos un poco de esta manera. Déjenme ir a mi pizarra. Entonces, lo que tengo aquí es simplemente eh, un, un problema, digamos un bar. Cuando analizo un bar, lo que tengo es simplemente esto. Entonces digo, SXT es igual a delta más una matriz A1 de X en T menos 1 más puntitos más A2, perdón, AP, X en T menos P, este P determinado con algún criterio de información, más U de T, ¿sí? Entonces, si hago el despeje utilizando el operador rezago, paso del lado derecho del izquierdo, perdón, el signo igual, todas las variables, aplico el operador rezago. Lo que llegamos a la clase pasada simplemente es que lo que dijimos, bueno, es que puedo construir una matriz que puedo denominar alfa de L, que sea toda una matriz que contiene, que básicamente alfa de L es igual a la matriz identidad menos A1 menos, perdón, por L, menos A2 por L al cuadrado, menos puntitos, menos AP por L a la P. Esto era la matriz alfa de L. Y esa matriz alfa de L multiplicada por X en T era igual a delta más U de T. ¿Sí? Eso es a lo que yo llegué cuando hice todo el análisis del bar. ¿Sí? Ahora bien, yo les dije, bueno, si existe una matriz inversa, es decir, si puedo invertir el proceso, entonces puedo encontrar una matriz alfa a la menos 1, de tal manera que el resultado sea el siguiente, que esto sea X en T es igual a alfa a la menos 1, que multiplica a L por delta más alfa de L a la menos 1 que multiplica a U de T. ¿Sí? Ahora bien, en general, el primer componente, el que está multiplicado por L, como no depende del tiempo, es decir, este amigo que está aquí, como no depende del tiempo, simplemente lo que va a resultar es la matriz inversa sin el operador rezago, no la necesito, el operador rezago. Entonces, en realidad, esa es otra constante. Entonces, si pérdida de generalidad, puedo asumir que esa constante la voy a denominar como mío. ¿Sí? Voy a decir que en general, entonces, el var puede ser expresado como x en t es igual a mío más alfa a la menos 1 de L que multiplica a U de T. No me puedo deshacer de este alfa a la menos 1 por L, porque en realidad U sí depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar una simplificación para esa expresión que está ahí, muy parecida a lo que denominé como descomposición de Wolff para el caso de autorregresivos. Y voy a decir que aquí también existe una descomposición de Wolff, pero en términos matriciales. Es decir, voy a asumir que el var entonces se puede ver de la siguiente manera. X en T es igual a mío más un phi, digamos que phi mayúscula,
que multiplica a U de T, un phi 0, más un phi mayúscula de 1, de U de T menos 1, más, así, hasta, de hecho, infinito. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos, en realidad es una matriz, phi 0, phi 1, es una matriz que multiplica a U de T. U de T es su respectivo rezago. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esta expresión, lo que van a notar es entonces, es decir, bueno, lo que implícitamente me estás diciendo es que el VAR, en realidad la trayectoria de largo plazo es igual a un término constante, es decir, el VAR oscila alrededor de una constante μ, más el aporte que le den las innovaciones o las desviaciones a través de los errores U de T. Entonces, dicho de otra manera, lo que yo puedo hacer entonces es probar qué le pasa al VAR, pero más qué le pasa al VAR, puedo probar qué le pasa a alguno de los elementos que componen el VAR como respuesta a algún choque dentro de estos componentes, que son términos de error. Entonces, puedo tomar un término de error, por ejemplo, de una variable 1 y ver cuál es la respuesta de esa variable, es decir, cuál es la respuesta de esa misma variable a un choque dentro de su error, dentro de su error, pero también, como esto está modelado en conjunto, también puedo encontrar cuál es el efecto de haber metido un error o un shock en el error 1 y cómo es la respuesta de todas las demás otras ecuaciones. ¿Sí? Eso es el análisis de impulso-respuesta. En realidad, ese es como el objetivo, o es uno de los objetivos principales que se le encuentra al VAR. Es como tratar de identificar cómo reaccionan cada una de las variables dentro de la matriz X a impulsos o innovaciones en el término de error. Todo eso atraído a través de estas matrices phi 1 y phi 2. ¿Vale? Cada uno de esos impulsos se mide en términos de desviación. ¿Sí? Esa sería la restricción. Hay dos maneras de verlo. Hay una manera de verlo como desviaciones, como un shock de un solo momento, o como desviaciones acumuladas. De hecho, voy a abundar más la siguiente clase respecto de esos casos. ¿Vale? ¿Alguna duda con lo que estoy planteando aquí? Entonces, la definición es cero. Sí, exacto. Todo es de cuenta, es una desviación, o dos desviaciones, o cero desviaciones. Todo es en términos de desviación. Sí. ¿Vale? Ok. Bien, veamos. Sí. ¿Duda? Ok, veamos entonces un ejemplo. Me voy a ir a clase 15. Bien. En clase 15 voy a necesitar las bibliotecas que he venido trabajando, y creo que no incluyo ninguna nueva. Me voy a necesitar los datos que he venido trabajando. Convierto a series los datos que tengo, lo guardo en un objeto que se llama datos. Luego lo que voy a hacer es extraer, bueno, aquí tengo un error, no es 259, debería ser 270 porque lo que estoy haciendo es extraer todos los datos desde la posición 2 hasta las 270 porque acuérdense que cuando hacemos un rezago perdemos el primer renglón, por eso utilizo desde el segundo. Luego utilizo una selección de var con un término constante y me sale que es 1. Y bueno, aquí le voy a corregir, aquí debe ser 1. Estimamos nuestro var. Entonces ya tengo aquí un var con un rezago. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, perdón, antes de, bueno, me voy directamente al punto de respuesta, pero me faltó una cosa antes, que no me acordaba que tengo que hacer, pero bueno, lo voy a retomar aquí. Al análisis de impulsos de respuesta, sáltense hasta la línea 173 y dejen las demás, las conversamos en la siguiente clase. Entonces, en la línea 173 lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar una función que se llama IRF, que es la abreviación de Impulse Response Function. ¿Sí?
Entonces voy a utilizar esta función y lo que voy a hacer es lo siguiente, es IRS, abro paréntesis, incluyo un objeto que va a ser un var, le tengo que decir cuántos periodos hacia adelante quiero que pruebe y luego le voy a decir que utilice un intervalo de confianza del 95% y le tengo que decir qué tipo de respuesta quiero ver. Quiero ver la respuesta, por ejemplo, en la ecuación del tipo del INPC, ¿sí? Entonces, ese objeto se va a llamar IR INPC y luego le doy simplemente el nombre para que lo ejecute, ¿sí? Entonces, ejecutemos esa línea y aquí está. Entonces, lo que está aquí es simplemente cuál es la respuesta a una desviación estándar de la ecuación. ¿Cómo responde la ecuación del INPC a una desviación estándar en el término de error? Entonces, si esa es la respuesta, resulta ser que la respuesta es esa es la trayectoria que deberíamos observar en la variable de INPC. Esos son los coeficientes observados. Aquí abajo lo que vamos a tener es ¿cómo se llama? Pues, la respuesta para cada una de ellas. Entonces, lo que tengo aquí es como, imagínense que lo que tengo aquí es simplemente cuál es el efecto de una desviación en el término de error del INPC y cómo responden todas las demás a una desviación, incluido el mismo INPC. Entonces, el INPC responde de esta manera, el tipo de cambio responde de esta y los testes de esta y así sucesivamente. Ahora, esto la verdad es bastante poco intuitivo porque después vienen los intervalos de confianza, entonces vienen, como son el 95% viene un intervalo, lo cual también es bien difícil de ver. Pues la manera más sencilla de verlo es utilizar la función plot. Entonces, lo que vamos a hacer regularmente cuando reportemos un impulso de respuesta es lo vamos a plotar. Utilicemos la función plot y aquí nos voy a decir que le demos un enter para mostrar los resultados. Enter, que me muestre todos y voy analizando cada uno. Bien. Entonces, lo que tengo aquí es, por ejemplo, pero el primero. Entonces, ¿qué le pasa a la trayectoria del INPC cuando observo una desviación estándar en el término de error? Bueno, lo que dice el modelo es que debería haber una respuesta inicial muy alta que luego empieza a decrecer y se pierde después del periodo, por ejemplo, quinto. Entonces, 5 meses hacia adelante, es decir, los primeros meses observo una respuesta abrupta y luego pierdo digamos, el efecto de esa innovación. Ahora, ¿qué pasa cuando le doy una innovación al INPC? ¿Cómo responde el tipo de cambio? Bueno, lo que dice esto es que la trayectoria es este, un poco errática, porque primero decae y luego sube y simplemente después se pierde. No obstante, noten una cosa diferente entre este caso y el anterior. La principal diferencia que van a notar es que en este caso, si ustedes se dan cuenta, los puntos rojos son el intervalo de confianza al 95%. Ese intervalo de confianza se calcula con un procedimiento de Bootstrap. Entonces, básicamente lo que se trata es como de un muestreo aleatorio de 1000 muestras y se calcula la desviación estándar, entonces se muestra el intervalo de confianza. Entonces, lo que nos dice el intervalo de confianza es que básicamente la respuesta es significativa a lo largo de todos los periodos y se pierde como por ahí del periodo 3 o 4, se pierde porque ya no se vuelve significativa. ¿Cómo sé que ya no se vuelve significativa? Porque uno de los dos extremos del intervalo de confianza toca el cero. Entonces, si el cero está dentro del intervalo de confianza, quiere decir que el efecto ya se volvió estadísticamente nulo. Entonces, un análisis de impulso-respuesta se debe de ver desde la óptica de cómo están las bandas rojas. Si las bandas incluyen el cero, diremos que el efecto es nulo. Si las bandas rojas están fuera del cero, o no lo incluyen, perdón, diremos que el efecto es significativo. ¿Sí? Ahora, comparémoslo con respecto del siguiente. ¿Cuál es la conclusión de este? Es que en realidad, a pesar de que parece que el tipo de cambio responde de forma como oscilando, siempre es no significativo. Es estadísticamente cero el efecto. ¿Vale? Bien, ahora veámoslo para los siguientes. Esto es para los F. Igual, es irrelevante. Entonces, una desviación parece que no tiene efecto.
Para el IGAE sí lo tiene, pero lo que dice es que cae, ¿sí? El efecto es que al principio empieza a caer y luego en el segundo mes cae mucho y luego empieza a regresar hacia una trayectoria hacia el que, ¿vale? Se pierde el efecto. Y por último, el índice de presión industrial, lo cual suena lógico, es nulo, ¿vale? Bien. Ahora, eh, puedo ver, así puedo hacerlo para cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, esta que está aquí es para el tipo de cambio, puedo hacer el plot y así lo puedo hacer para todas las demás. ¿Vale? Bien. Hay otra manera de hacerlo que es con esta función que tengo aquí, de la línea 240. Eh, lo que tengo aquí es como todo, es un plot específico por cada una de las impulso respuesta, que es, las puedo mostrar de esta manera, que es más o menos la misma idea, pero de manera directa, ¿no? Guardo el objeto y luego directamente hago el plot. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Entonces, lo que estamos haciendo cuando decimos que el input sea en una variable específica, que le vamos a meter la selección estándar al U asociado a la ecuación de esa variable. Sí, exactamente. Entonces, cuando decimos impulso respuesta es, tomo la ecuación de esa variable, le meto una innovación al error y veo cómo esa innovación en ese error modifica no solo esa variable, sino a las demás. Porque acuérdense que hay correlación contemporánea, ¿no? Es decir, estamos asumiendo que en el mismo momento T no solo se afecta la información de esa variable, sino de todas las demás dentro del modelo. ¿Vale? Bien. ¿Me dudas? No, no cambia. En realidad nada más yo le puse 12 para que se viera. Si le pones menos, en realidad se ve menos, más cortito. Ujú. ¿Vale? Ujú. ¿Qué más? Exacto, es el impacto de la innovación. En esa cuantía, en una desviación estándar. ¿Sí? Sí hay manera de modificar. Si tu pregunta es si hay manera de modificarlo, sí que hay manera. Sí. Pero te voy a decir, no lo recuerdo ahorita, pero sí podríamos hacerlo, sí podemos modificar. Por ejemplo, que no fuera una, sino dos desviaciones o un choque más amplio. No sé si por ahí va tu pregunta. Oye, no solo saber que la magnitud va a depender de Sí, sí va a depender de la desviación. Si esa es la pregunta, si solo depende de la. O sea, si es una variable que tiene desviaciones que son muy grandes, el efecto también es más grande. Entonces, por ejemplo, tratándose de variables que tienen errores muy amplios, una desviación de esa variable tiene mucho efecto porque precisamente tiene errores amplios. Y cuando es muy preciso y tiene errores pequeños, innovaciones también suelen afectar poco, ¿no? Ujú. ¿Vale? ¿Más dudas? Sí, sí, sí tiene efecto. Sí tiene efecto porque, por ejemplo, en una ecuación, el conjunto de coeficientes dice que esa ecuación no se ve afectada por otra variable, muy probablemente también cuando le metes el impulso respuesta también va a salirte que en realidad es no significativo, porque ya sabías a priori que esa ecuación, digamos, que esa variable no estaba afectada necesariamente, o estadísticamente al menos, por el comportamiento de la otra ecuación, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué significa que no converge? Bueno, lo que querría decir es que básicamente esa variable es hipersensible a las modificaciones de la otra variable. Esto no podría ocurrir aquí porque también una de las cosas que estamos asumiendo es que, no asumiendo, sino probamos es que el VAR es, converge en una trayectoria. Eso solamente ocurriría si tu VAR fuera no convergente. O sea, si tus raíces de tu polinomio fueran mayores aún. En ese caso sí podrías dar. Yo en esos casos no podría. Porque sabes a priori que todas las
trayectorias son convergentes hacia un proceso de largo plazo. ¿Vale? No tendría caso porque en principio, como no es convergente, es decir, no existe la inversa. Eso es lo que estamos diciendo implícitamente. No se podría, en realidad no podrías estimar. Sería incorrecto estimar. ¿No? ¿Más dudas? Profesor, Ok, yo nada más pues, tengo una duda de cómo se interpreta cuando cambia de signo ahí la gráfica de impulso-respuesta, porque creo que a veces está por encima del cero y a veces está por debajo del cero. ¿Eso se interpreta de que tiene una influencia positiva y luego una negativa o cómo se sí, o interpreta? sea, sí, ajá, exacto. Cuando cambia de signo, sí, sí tiene implicaciones de, por ejemplo, de que a veces tiene efectos positivos y luego después de un tiempo se vuelve efecto negativo. Pero hay que tener mucho cuidado porque en esos casos en los que cambia de signo, puede ser este caso, por ejemplo, en el cual a lo mejor las bandas incluyen al cero, las bandas de confianza. Entonces, aunque ocurre ese cambio de signo, en realidad es irrelevante. Eso suele pasar mucho cuando son trayectorias que cambian, que son oscilantes. Sí. Ok, Me ok. cuesta trabajo, yo creo que hasta este momento no he encontrado ningún ejemplo en el que sí ocurra que es significativo el tramo que creció y luego el tramo que decreció también se mantiene significativo. No lo he encontrado, pero puede ser, no digo que no, pero creo que está más asociado a este problema en el cual las bandas incluyen el cero. ¿Vale? Bien, si no hay más dudas, yo creo que